Un vampiro es un espectro nocturno que chupa la sangre de los seres vivos como método de subsistencia. Se le asocia con los muertos vivientes y, de acuerdo con el folclore, no proyecta sombra y tampoco se refleja en los espejos. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, y aunque ustedes hayan creído que al inicio esto era un capítulo de nuestro insólito universo o un reportaje de Ocurrió Así, nanay, aquí estamos, como cada semana, para hacer apología de ese vicio que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Un vicio que es tan maravilloso y tan adictivo como la sangre para un vampiro. Bueno, gente, al inicio les he compartido una definición de vampiro que me he construido después de leer un rato, porque hoy en Pónganse a leer nos vamos a poner un poco siniestros y también un poco cursis, porque en el vampirismo también hay un deje de cursilería, porque en este episodio vamos a celebrar el aniversario número 125 de la publicación de la novela culmen del vampirismo, Drácula. Bueno, el autor de esta novela, el papá de Drácula, como diríamos, nació en los suburbios de Dublín. Es Bram Stoker, no lo dije, Bram Stoker. Era irlandés. Y nació, ya lo dije yo, en el sur de Dublín, la capital de Irlanda, la del sur, la católica, diría mi abuela, en el seno de una familia burguesa, conservadora, en la que se le daba mucho valor a la educación, a los libros, a la cultura y a todos estos temas fantásticos. Una familia bonita, de verdad que sí. De niño él estuvo enfermo de una afección ahí un poco desconocida y se retrasó para caminar. De hecho, Bram Stoker empezó a dar sus primeros pasos alrededor de los 7 años. Él estudió en el Trinity College. Ahí se destacó como un deportista y un atleta fantástico. Ganó varias competencias en levantamiento de peso. Era un tipo fornido. Y cuando se graduó, trabajó en el castillo de Dublín como funcionario. Fue inspector de tribunales de primera instancia. Y gracias a este cargo él pudo viajar por Irlanda y entonces conocer, digamos, el ámbito rural de su país. Y en estos viajes se topa de frente, cara a cara, con la realidad que estaba ahí y que él no había visto hasta ese momento, que es la pobreza que impera que imperaba en Irlanda en ese momento. Trabajó también en el teatro Lyceum, que era propiedad de un gran amigo de él, Henry Irving, y cuando tenía 50 años publica su obra más conocida, aunque no es la única obra de Bram Stoker. Bram Stoker escribió muchas cosas también, aparte de Drácula. Tenía una producción literaria anterior y luego siguió escribiendo después de la publicación de Drácula, de manera que Drácula no es lo único que escribió. Quizás es lo único que nosotros conocemos, pero sería interesante hacer una revisión de la obra de Bram Stoker. Bueno, como les estaba comentando, cuando tenía 50 años publica esta que es su obra archiconocida y por la que estamos hoy aquí reunidos. La novela se publicó el 26 de mayo de 1897 y rápidamente se constituyó, Dios mío, ¿qué me pasó ahí? Se constituyó en una obra referencial y al punto que ensombreció todo lo que este hombre había escrito, por muy bueno y por muy bien que estuviera escrito aquello, pero bueno, en fin. Este caballero acuña un estilo que es hoy un clásico de la literatura del género del terror. Drácula fue escrita en una época en la que imperaba el romanticismo, y esas referencias las encontramos a lo largo de la obra. Hay exaltación de los sentimientos y de la subjetividad, también hay un culto del yo y del individualismo. Se deja ver por ahí una nostalgia por el pasado y se encumbra todo esto que es fantasioso. En fin, hay otras muchas más características, pero bueno, yo les traigo estas por mencionar algunas. Stoker emplea una estructura epistolar en la novela. A lo largo del libro vamos asistiendo a diversas cartas de los protagonistas de la obra, páginas de diarios, reportes de prensa, artículos de periódicos del momento.
Y él va utilizando todos estos recursos para sumergirnos en una historia que para mí es escalofriante. Drácula es una crónica. Es una crónica que está bien escrita. Y cómo me subyugan a mí los libros que están bien escritos, por Dios bendito. Es que realmente yo tengo una debilidad por eso, por la buena escritura. Y esta crónica está tan bien relatada que uno llega a creerse que estos hechos son ciertos. O sea, que esto efectivamente ha sucedido y que es lo que está recogiendo un dato de una historia que pasó. Como ya le dijimos, pues el protagonista es el conde Drácula, un no muerto, que necesita la sangre humana para sobrevivir y para ello, pues mira, a veces mata a sus víctimas, bueno, a veces no, muchas veces mata a sus víctimas, porque para este señor matar es sinónimo de vida. Para él matar le da vida. Qué cosa tan horrorosa. La cosa también es que aquí no hay solamente un protagonista. Si bien Drácula es el eje central de la obra, Drácula no es un personaje que escriba algo aquí. O sea, él no tiene una voz, digamos, propia en la novela. Pero sí tienen voces propias muchos personajes, de manera que hay como un protagonismo coral. No hay un personaje que yo digo, mira, este se destaca por sobre otros porque tiene más participación. No, hay mucha gente que está participando aquí y eso le dota de un aspecto muy interesante a la novela. La novela arranca cuando el joven abogado, ay mira, un colega, el joven abogado Jonathan Harker viaja a Transilvania para asesorar a un conde que compró unas propiedades en Inglaterra. Bueno, cuando este muchacho llega ahí, se da cuenta que todo es muy raro. La gente huye y se refugia y entonces no quieren tener contacto con este señor ni con lo que está sucediendo en ese castillo. Y le empiezan a suceder una serie de acontecimientos bastante rocambolescos a este caballero en ese castillo con el señor Drácula. Por ejemplo, empieza a darse cuenta que Drácula va como rejuveneciéndose mientras él se va sintiendo muy débil. También tiene un encuentro cercano del tercer tipo con unas vampiresas que tienen un aspecto un poco diabólico. En fin, van sucediendo una serie de acontecimientos de lo más aterradores ahí. Y este hombre logra huir y se refugia en un convento. Mira qué bonito, en un convento. Mientras Jonathan Harker andaba en esto, Drácula se escapa y se va a Londres. Y bueno, ahí da rienda suelta a su voracidad y empieza a alimentarse de manera fenomenal. A ver, llegado a Londres, Drácula acecha a la señorita Lucy Westenra y en este proceso los pretendientes de esta señorita se empiezan a involucrar a ver qué es lo que está sucediendo. Lucy Westenra tenía 3 pretendientes y Lucy Westenra era amiga de Mina, que era la prometida de Jonathan Harker. Es como un chisme bien contado esto. Bueno, Lucy tenía 3 pretendientes. Mírame a Lucy. Después hablan de Candy. Ajá. Y los 3 pretendientes de Lucy dicen, bueno, mira, Lucy se está enfermando, nosotros queremos todos con ella tendrá que decidirse por alguno de nosotros, pero para que se decida tiene que estar sana. Entonces vámonos a buscar a alguien que nos eche una mano. Y se buscan a un caballero, al profesor Van Helsing, para que le eche un ojito, como quien dice, a Lucy, a ver si puede mejorar su salud, porque tiene una enfermedad que es un poco rara. Y Van Helsing era especialista en enfermedades raras. Van Helsing se presenta aquí como un héroe atípico. Es un hombre mayor, un hombre de ciencias, es un caballero con cierta arrogancia y con mucha valentía. Y pues nada, y aquí lo tenemos. Y empieza este hombre a investigar a ver qué es lo que está sucediendo. Cuando ve a Lucy, se da cuenta de que lo que está pasando es que Lucy está siendo atacada por un vampiro y empiezan a ponerse en marcha. Entonces, bueno, Drácula apura la cuestión y termina matando a Lucy. A Lucy la entierran, pero luego Lucy ya ha sido contaminada por este señor y Lucy se ha convertido en una vampiresa.
Esto es muy aterrador cuando uno lo va leyendo en el libro. Bueno, Drácula, como terminó con Lucy, se va con Mina y a Mina la muerde. Y después que la muerde y le chupa la sangre, pues aquí, y fíjate tú qué conexión, ¿no? y es todo así como muy explícito, pero a la vez es muy sutil. Aquí establecen ellos una conexión que de alguna forma facilita la persecución de Drácula que le montan Van Helsing, los tres pretendientes Lucy y Jonathan Harker. Bueno, en el camino vamos descubriendo personajes como un señor que en este momento acabo de olvidar el nombre y no lo anoté aquí, pero ustedes van a buscar la obra y lo van a leer, que fue un colaborador de Drácula en su momento y que ahora está recluido en un sanatorio mental y que tiene unas conductas muy raras, que come insectos y que tiene una conexión con el conde, y esa conexión lo lleva a hacer algunos actos que no sé, que yo creo que a más de uno le va a generar un poco de rechazo. Yo voy a dejarlo hasta aquí porque no quiero hacer spoiler y no quiero arruinarles la experiencia de leer la obra en el caso de que no lo hayan hecho. Son ustedes unos afortunados, tienen la oportunidad de descubrir una de las grandes obras de la literatura mundial. Drácula ha tenido mucha influencia y ha impactó muchísimo en el mundo esta novela. De manera que por ese impacto ha sido adaptada por múltiples medios y representaciones artísticas. Han hecho teatro, hay canciones y hay artistas que han grabado discos enteros inspirados en esta figura. Y es un personaje constante en el cine y en la televisión. Hay un sinnúmero de versiones de Drácula, pero yo tengo como mi top 3, que en primer lugar sería Nosferatu, que es la primera película que habla del vampiro de Drácula de la novela, que es una película alemana de 1922, es muda, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, Dios mío, esa pronunciación, y se convirtió en una película de culto, es una película de culto para el género del terror y los que les gusta el género de terror. Y yo creo que seguro que a más de uno, igual que a mí, esta película le parece aterradora. A mí me da miedo, pero me da mucho miedo esta película. Y por cierto, la viuda de Bram Stoker demandó a esta gente porque no le gustó esta adaptación. La segunda, yo creo que es mi favorita, las del cine, esta es mi favorita, es Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola en 1992. Esta película tiene como protagonistas a Gary Oldman haciendo de Drácula, y mira que escuchar a este hombre decir que ha cruzado océanos de tiempo para encontrarnos, eso enamora a cualquiera. Está también Winona Ryder, que estaba preciosa, yo creo que nunca se había visto tan bella Winona Ryder haciendo de Mina Murray. Qué buena actriz es Winona Ryder, aquí hablando de lo que no nos compete, pero qué buena actriz es realmente, es fantástica. Yo le hubiera dado todos los premios del mundo. Keanu Reeves, que hace de Prometido, el del colega Jonathan Harker, y el recientemente oscarizado Anthony Hopkins como el profesor Van Helsing, Abraham Van Helsing. Por cierto, esta película, el tema final de la película, es una canción compuesta por una de mis ídolas, pero en toda la vida, Annie Lennox. Compuso, la película se llama Love Song for Vampire, no sé, oh Dios mío, Canción de amor para un vampiro, así quedamos todos bonitos. Es una película fantástica, es preciosa, visualmente es una belleza, y yo creo que recoge como muy bien la novela hasta cierto punto. Luego ya le da rienda suelta a este personaje romántico del vampiro, pero la parte inicial de la película es muy cerca, está muy cerca a la novela original de Bram Stoker. Y en el tercer lugar, que es la más reciente, una miniserie británica creada por Mark Gatiss y Stephen Moffat, que se llama Drácula, que está en Netflix, por cierto, y a lo largo de 3 episodios nosotros aquí nos encontramos con un Drácula sexy, en toda regla, que nos va seduciendo y nos aterroriza a la vez.
Y quizá mi detalle favorito de esta serie es una licencia que se toman con el personaje de Van Helsing, porque aquí el profesor, entrado en años de la novela, se convierte en una monja, y ya saben ustedes que yo tengo una debilidad por esa bonita ocupación, y esta monja es interpretada por una actriz fantástica que se llama Dolly Wells, que hace aquí de la hermana Agatha Van Helsing. Es sencillamente genial. Ah, epa, mire, me estoy acordando de una que no la había notado. La versión de Drácula, pero el Drácula de la comedia. Drácula, creo que era muerto pero feliz, una cosa así. Protagonizada por Leslie Nielsen, que hace un Drácula que es una gloria. Mire, a mí poca gente me hace reír, pero a mí este hombre me hace que yo me eche al suelo a carcajadas. La escena en la que baila con Lucy y le tienden una trampa con un espejo, eso no tiene desperdicio. Es sencillamente genial. Genial, genial, genial. A ver, en todas estas versiones hemos visto unas características que son similares. Lo que pasa es que Stoker fundó las bases para el arquetipo del vampiro. Gracias a él tenemos lo que hoy podríamos llamar una pauta para reproducir el vampiro. Él crea un prototipo, el prototipo ideal de ese vampiro, que sirve como un ejemplo de perfección en este particular para que sea copiado, calcado y de alguna manera inspire los personajes que son de esta forma. A partir de la obra de Stoker, el vampiro se vuelve inmortal. Necesita sangre para vivir, tiene una fuerza inmensa, se transforma en animales. Por cierto que los murciélagos son sus favoritos. Inserte en este momento a Cardi B gritando ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! A ver, también está que no se puede reflejar en los espejos, no tiene sombra, puede hipnotizar a sus víctimas y convertirlas en vampiros a la vez. Se le puede ahuyentar con ajo, con crucifijos, con agua bendita. Para destruirlos hay que clavarle una estaca en el corazón o decapitarlo. Y mi favorita de todas las características del arquetipo del vampiro es que no puede entrar a un sitio si no se le invita. Y esto tiene que ver mucho con la cuestión católica del demonio. El Padre Amor, y un día vamos a hablar del libro del Padre Amor, el último exorcista, dice en sus memorias que el demonio no entrará si no le damos permiso. Y esto tiene mucho que ver aquí. El príncipe de Valaquia pasó desde la crueldad superlativa al romanticismo, porque este señor es un seductor empedernido. Y en este mismo concepto del arquetipo del vampiro vemos también que Drácula tiene unas formas muy seductoras de entrarle a sus víctimas. Este tema de ponerse detrás y tomarle fuertemente el cuerpo y poner su boca en el cuello y luego sacar los dientes y morder. Aquí hay un tema de seducción pura y dura. Este caballero nos va seduciendo constantemente a lo largo de la novela y nos va cautivando y nos atrae porque es así. Y lo hace de una manera tan vívida, pero tan vívida. Sobre todo la señorita Mina. Y yo diría que él resalta sobre los demás hombres de este libro. No hay ninguno en la novela que le haga sombra a Drácula. Ni siquiera estos pretendientes de Lucy Westerre, que son unos tipos fantásticos, apuestos, interesantes e inteligentes, ninguno le hace sombra al conde Drácula. Este hombre deslumbra y nos provoca y nos enamora. Para mí este señor es un romántico. Bueno, más que un romántico, es un cautivador, es un conquistador. Este es un Don Juan. Porque él nos va deslumbrando con su seguridad. Y es sumamente atractivo. Es un monstruo, pero un monstruo también en la seducción. En el estricto sentido de la palabra. Por cierto, la frase preciosísima que se refiere a cruzar el océanos de tiempo para encontrarse con ese ser amado, que es monumental esa frase, no está escrita en la novela. Eso no aparece nunca en la novela. Eso se lo debemos a la genialidad de Francis Ford Coppola. Ese es un dato aquí. Ahora, por todas estas razones que yo he esgrimido aquí de manera apasionada, yo creo que vale la pena leer esta obra, que es
una obra maestra de la literatura mundial, insisto, porque esto enamora en cada página y avasalla a más no poder. Y aquí me estoy poniendo yo cursi porque, bueno, porque así soy. Italo Calvino, el gran escritor, dice que un clásico literario es ese libro que ejerce una influencia particular, ya sea cuando se impone por inolvidable, ya sea cuando se esconde en los pliegues de la memoria, mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual. Y eso es precisamente lo que pasa con Drácula, señoras y señores. Es precisamente eso lo que sucede. Drácula se queda en la mente. Yo leí Drácula cuando tendría 12 años aproximadamente y literal pasé varios meses durmiendo con un crucifijo debajo de mi almohada porque a mí me daba miedo. Me daba un miedo, pero un miedo paralizante. Pero yo seguía leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. La historia de este hombre a mí me ha obnubilado. Leerlo a los 12 años me voló la cabeza. ¿Y cómo no? Si es que está tan bien escrito y yo lo repetiré hasta el fin de mis días. Yo tengo un tema de subyugamiento con lo que está bien escrito. De manera que yo aquí lo que hago es una invitación a regresar a un clásico de la literatura en el que se habla de un género que sigue vigente a pesar de todos los años, que ha generado un montón de versiones y de actualizaciones, pero que es sencillamente genial. Bueno, gente, yo espero haberles picado la curiosidad y que luego de escuchar este episodio se vayan todos corriendo a buscar un ejemplar de Drácula, ya sea en físico o en digital, ustedes verán de qué manera, y se lo devoren como él se devora a sus víctimas, gota a gota. Bueno, en este caso sería página por página. No se van a arrepentir, déjense seducir por este hombre irresistible y ya saben, no lo inviten a pasar. Si seguimos hablando por aquí nos va a agarrar el sereno y puede que nos consiga Drácula en el camino, así que como eso no nos conviene, vamos a dejarlo hasta aquí. Pero yo me voy recordándoles la consigna semanal. Ya lo saben ustedes, pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio. Una producción de culturizando.com.